Cuando pensamos en Malvinas, casi siempre se nos viene a la cabeza una sola cosa, la guerra de 1982. Pero, ¿y si esa guerra fuera solo la punta del iceberg? Detrás hay una historia mucho más grande, una que tiene que ver con geografía que no se ve a simple vista, con recursos que valen una fortuna, y con una partida de ajedrez geopolítica que cambia todo el mapa del Atlántico Sur. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de qué va realmente la disputa por Malvinas? Vamos a desarmar este rompecabezas, porque lo que está sobre la mesa va mucho, pero mucho más allá de la soberanía de un par de islas. Ok, para empezar a entender esto, lo primero es resetear lo que creemos saber sobre el tamaño del territorio, porque la escala real es gigante, mucho más de lo que la mayoría se imagina. A ver, cuando se habla de Malvinas, la imagen mental es esta, ¿no? La superficie de las islas, unos 11.700 kilómetros cuadrados. Esa es la foto que casi todos tenemos en la cabeza. Pero, ojo, lo que de verdad está en juego es esto. Casi 6 millones de kilómetros cuadrados. Sí, así como suena. 6 millones. Es todo el territorio de la plataforma continental, el espacio marítimo que rodea las islas y que se proyecta hasta la Antártida. El contraste entre una cifra y la otra, bueno, es brutal. Y acá entra un concepto que es fundamental para entender todo, la plataforma continental. ¿Qué es eso? Bueno, en simple, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar dice que es como la continuación natural de un país, pero por debajo del agua. Y el argumento central de Argentina es que las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sándwiches del Sur están literalmente sentadas sobre esa plataforma. De hecho, esta idea se volvió tan central que Argentina oficializó un nuevo mapa, el mapa bicontinental. Y esto, créanme, cambia por completo cómo se ve el país. De golpe, todo ese territorio en disputa es como tener dos Argentinas más. Es una forma de unir visualmente el continente con la Antártida, mostrando esa cordillera de los Andes que sigue por debajo del mar. Y esto nos lleva a un dato curioso que vuela la cabeza. Si le preguntamos a cualquier argentino cuál es el centro geográfico del país, la respuesta casi segura va a ser Córdoba, ¿verdad? Bueno, pues con este nuevo mapa bicontinental en mente, el verdadero centro está en la provincia de Tierra del Fuego. Un pequeño detalle que en realidad redefine por completo la geografía del país. Ok, ya vimos la escala geográfica. Ahora, vamos a la segunda capa del asunto, quizá la más jugosa. ¿Por qué importa tanto todo este territorio? La respuesta, como se podrán imaginar, está en los recursos, en la increíble cantidad de riqueza natural que hay ahí, tanto la que ya se explota como la que está por explotarse. Para entender el motor económico, miren este cambio. Es impresionante. En 1980, la economía de los isleños dependía de la lana. Punto. Pero para 2012, el panorama era otro. Gracias a las licencias de pesca, la industria pesquera estaba generando 105 millones de libras. Esto transformó a la población local en una de las que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo. Hablamos de un cambio de la noche a la mañana prácticamente. Y si la pesca ya es un dineral, esperen a que hablemos del petróleo, porque acá los números se disparan. Se estima que en la región hay reservas de más de 3.000 millones de barriles extraíbles. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, eso es el equivalente a 11 años de toda la producción de petróleo de Argentina. ¡11 años! Es evidente que cuando este dato salió a la luz, allá por 1975, las reglas del juego y cualquier tipo de negociación cambiaron para siempre. Claro, y uno escucha petróleo y piensa en gasolina, en combustible para el auto, pero su valor va muchísimo más allá, como lo explica muy bien Mario Volpe en esta cita. Y tiene toda la razón. Hablamos de plásticos, de fibras sintéticas para la ropa, de detergentes, de fertilizantes, casi todo lo que nos rodea. Controlar el petróleo es básicamente tener una palanca fundamental en la economía moderna. Bien, ya tenemos la geografía y los recursos. Nos falta la tercera y última capa de este análisis, la pata militar. Porque las islas no son solo un cofre del tesoro lleno de recursos, son sobre todo una posición estratégica, un enclave militar clave en medio del Atlántico Sur. Y para que no queden dudas de esto, no hay que especular mucho.
La propia Margaret Thatcher lo dijo con todas las letras en 1986. La base militar que construyeron no era solo para defender las islas, no. Era una herramienta de ofensiva para proyectar poder y controlar una de las rutas marítimas más importantes del planeta, el paso por el Cabo de Hornos. Era, en sus propias palabras, la forma en que Occidente recuperaba su poder en la región. Y cuando hablamos de base militar, no hablamos de algo pequeño. La llamada Fortaleza Malvinas es realmente imponente. A ver, tenemos la base aérea de Mount Pleasant con 2 pistas de casi 3,5 kilómetros gigantescas. También está Mar Harbor, un puerto de aguas profundas que puede recibir hasta submarinos. Todo esto alberga a unos 1,500 o 2,000 militares. Seamos claros, esta infraestructura supera por muchísimo lo que se necesitaría para proteger a la población local. Es, a todas luces, un activo estratégico de la OTAN en el Atlántico Sur. Entonces, con la Carta de los Recursos sobre la mesa, la estrategia diplomática británica, según las fuentes, se reconfiguró por completo. Fue una jugada en 3 pasos, muy clara. Primero, separar los reclamos. Malvinas por un lado, Georgias del Sur y Antártida por otro. Segundo, bajarle el perfil a la disputa territorial con Argentina, como si no fuera tan importante. Y tercero, el paso clave, enfocar todo el argumento en la autodeterminación de los habitantes de las islas. Pero claro, del otro lado, la estrategia argentina tampoco fue siempre la misma. Ha sido como un péndulo que ha ido y venido a lo largo de las décadas. Y esto nos demuestra algo importante. Desde la política, el tema nunca se cerró, sigue más abierto que nunca. Si hacemos un repaso rápido de los momentos clave en la diplomacia, vemos esos vaivenes. Todo arranca en el 65 con la famosa resolución de la ONU que invita a negociar la soberanía. Pero en el 76, el informe Shackleton revela todo el potencial económico y la postura británica se endurece. Después, viene la guerra en el 82. En los 90 llegan los Acuerdos de Madrid, que buscan una cooperación práctica dejando la soberanía bajo un paraguas. Luego, en los 2000, Argentina da un volantazo y vuelve a priorizar el reclamo de soberanía con apoyo regional. Y más recientemente, en 2016, el Acuerdo Forador-Duncan intentó de nuevo remover obstáculos para el desarrollo económico, un sube y baja constante. Básicamente, después de la guerra, podemos hablar de 2 grandes enfoques diplomáticos argentinos, que son como el día y la noche. Por un lado, en los 90, tuvimos la desmalvinización. La idea era poner la soberanía bajo un paraguas y enfocarse en acuerdos prácticos, una política de seducción. Pero a partir de los 2000 vino la remalvinización, un giro de 180 grados. Ahora la soberanía era lo primero. La estrategia pasó a ser denunciar la explotación de recursos, buscar alianzas en la región con UNASUR y CELAC y mantener una postura de firmeza bilateral. Bueno, y para cerrar, es clave alejar el zoom y ver el panorama completo, porque la disputa por Malvinas no es una historia aislada, no es un conflicto perdido en el sur. En realidad, es el reflejo perfecto de una competencia mucho más grande, una competencia global por recursos y por posiciones estratégicas en el mapa. Y para entender esa competencia, solo hay que mirar los números de América Latina. Son apabullantes. Pensemos esto. La región tiene solo el 6% de la población mundial, pero concentra el 40% de la biodiversidad del planeta, el 30% de los bosques y, agárrense, el 95% de las reservas mundiales de niobio y el 84% de las de litio, minerales clave para la tecnología. Y por si fuera poco, una de las 2 reservas de petróleo más grandes del mundo. El Atlántico Sur es, literalmente, la puerta de entrada a todo ese tesoro. Entonces, y acá cerramos el círculo, queda clarísimo. La disputa nunca fue solo por unas islas, es por algo mucho más grande, es por el control de pasajes oceánicos vitales, es por la llave de acceso a la Antártica, y es por el dominio de una de las acumulaciones de recursos naturales más valiosas y codiciadas del mundo entero. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para pensar a futuro. En este siglo XXI, en un mundo donde los recursos son cada vez más escasos y la competencia es más feroz, ¿cuál es el futuro de estas disputas territoriales que son en el fondo herencias de la era colonial? La respuesta a esa pregunta, muy probablemente, va a dibujar el mapa geopolítico de las próximas décadas.